lugares porque vamos a iniciar. Buenas tardes. El Colegio de Sonora es una comunidad especializada en ciencias sociales y humanidades, dedicada a la investigación, docencia y vinculación de excelencia, que propone soluciones a los problemas públicos de la sociedad. Con esta misión y en el contexto global de la producción indiscriminada de información mediática, el Colson se plantea el abordaje académico de temas coyunturales como el que hoy nos convoca, las elecciones en México, con la intención de enriquecer el diálogo y fortalecer el debate de las ideas. En esta ocasión les presentamos la conferencia titulada Después del 2 de junio, ¿a dónde va nuestra democracia? Saludamos al rector, doctor José Luis Moreno Vázquez, a las profesoras y profesores, investigadores, estudiantes y a toda la audiencia que nos acompaña aquí y por supuesto a toda la gente que nos acompaña vía Facebook Live. A nombre de la gran comunidad del Colegio de Sonora, tengo el gran honor de dar la bienvenida a nuestra invitada especial, la doctora Jacqueline Pechard. Gracias. Gracias. Y sin mayor preámbulo, cedo la palabra a quien moderará esta mesa, el doctor Nicolás Pineda. Adelante. Pues muchas gracias. Agradezco infinitamente su presencia. Considero que estamos viviendo tiempos críticos, difíciles, de mucha confusión. A veces no sabe uno qué pensar, si vamos bien, si vamos mal o todo lo contrario, como decían en otros sexenios, ¿no? Y bueno, es muy refrescante tener este tipo de conferencias, este tipo de intercambios y agradezco mucho la presencia de todos ustedes, ¿no? Este seminario, esta conferencia sucede gracias a la iniciativa y patrocinio del Seminario de Cultura Mexicana, al que pertenece la doctora Jacqueline Pechard. Y bueno, aquí se encuentra el presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Le cedo la palabra para que también nos diga cómo es que, qué es el Seminario de Cultura Mexicana y pues cómo es que se dio este evento, ¿no? Creo que te van a dar ahí está el micrófono. Bien, pues buenas noches. El Seminario de Cultura Mexicana es una institución nacional fundada en el 42 con un propósito: la difusión cultural, la difusión de la cultura universal en general y en particular la cultura mexicana, las aportaciones de la cultura mexicana a la cultura universal. Está integrado por 25 miembros titulares, todos distinguidos intelectuales, académicos. Fue fundada en el 42 por la intelectualidad de aquel tiempo, hasta Manuel Ponce, Frida Kahlo, Sandoval Vallarta, los grandes músicos. Y pues funciona en base a corresponsalías. En el país hay 60 corresponsalías en las distintas ciudades de México y en el extranjero, en San Antonio, en Venecia, en Barcelona. Esta de aquí es una de las más antiguas. Se fundó en el 56 en la Universidad de Sonora. La planta completa de ese tiempo, ese tiempo era rector Norberto Aguirre Palancares, integran esta corresponsalía y ya desde entonces, pues año con año va desarrollando un programa de actividades culturales, sobre todo sobre temas de interés sonorense, nacional y pues universal, ¿no? En esta ocasión pues tenemos a la distinguida maestra Jacqueline Pechard, miembro titular del seminario. Esta es una actividad
que se realiza conjuntamente con la Universidad de Sonora, que es la institución que en gran medida sostiene estos programas de difusión cultural. Bueno, yo los invito a estar pendientes, ¿verdad?, de las actividades del seminario. En este semestre tenemos un programa muy amplio dedicado sobre todo a ciertos temas, ¿no? Entre ellos está el rescate y legado de la herencia de la maestra Emiliana de Zubeldía. Se va a presentar sus últimas publicaciones que se han hecho sobre su obra, como son sus partituras y grabaciones de sus canciones. Vamos a tener también un programa de celebración del centenario de Puccini ahí en la universidad y finalmente un concierto de homenaje, por decir así, a don Carlos Prieto, miembro titular distinguido del seminario. Junto con la Orquesta Sinfónica de Sonora, pues se presentará el maestro y pues será un evento de gran realce. No me queda más que pues invitarlos a seguir las actividades del seminario. Generalmente nuestra sede es pues la universidad, el auditorio del Centro de las Artes y el Teatro Emiliana de Zubeldía. En este caso, por ejemplo, ¿no? Pues con una colaboración con el Colegio de Sonora, pues tenemos el gusto de invitar a la maestra, ¿no?, para hablarse de este tema tan importante y de tanta pues preocupación, voy a decir claramente, ¿no?, sobre el estado de cosas en México. Muchas gracias. Bueno, antes de cederle la palabra a la doctora Pechard, voy a leer una breve semblanza de ella. Jacqueline Pechard, además de miembro del Seminario de Cultura Mexicana, miembro titular, es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, socióloga y maestra en Ciencia Política por la UNAM, profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1979, es coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM desde el 2014, profesora investigadora del Colegio de México de 1992 a 1996, investigadora visitante del Woodrow Wilson Center en el 2005. Ella además fue consejera electoral del Consejo General del IFE de 1996 al 2003, fue comisionada del IFAI del 2007 al 2014 y comisionada dentro de ese periodo fue presidenta del 2009 al 2013. Fue presidenta del CPC, es coordinadora de participación ciudadana. ¿Cómo? No, Comité de Participación Comité de Ciudadana. Participación Ciudadana, el CPC, del Sistema Nacional Anticorrupción en el 2017. Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del 2017 al 2018 y asesora de la UNESCO para la Ley de Transparencia de Cuba del 2019. Es integrante del órgano de gobierno del CIDE, del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica y del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y del Consejo de Impunidad Cero AC. Yo resumiría su currículum que estamos frente no solamente un testigo privilegiado de la historia política reciente de México, sino que más que testigo ha sido actor. Ella le tocó la construcción del IFE en los 90s, le tocó el Instituto de Transparencia y además el Sistema Nacional de Corrupción. Son temas que no nomás los conoce de externa, sino que los ha vivido desde dentro. Entonces, más que ser testigo de la historia política reciente de México, creo yo que ha sido un actor activo en todos estos periodos. Y bueno, le cedo la palabra para que ella nos hable de su... Al final tendremos un periodo para hacer comentarios o preguntas breves. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias de verdad por estar aquí el día de hoy y ojalá podamos abrir una conversación sobre este tema que a todos nos atañe y que lo que yo pensé
es que, bueno, antes que nada, perdón, quiero agradecer al Colegio de Sonora y en particular al señor rector, el doctor Moreno, que esté aquí con nosotros, y a todos ustedes, por supuesto, y también a la Universidad de Sonora y pues al Seminario de Cultura Mexicana del que soy parte y que el doctor Flores pues muy gentilmente me ha invitado. Entonces, la idea que tengo yo es que efectivamente las elecciones del pasado 2 de junio lo que hicieron fue, si quieren ustedes, como que reforzar, como darle un peso mayor a una tendencia que ya veníamos viendo, que es una tendencia que parece ir en contra de lo que fueron casi 40 años anteriores, es decir, desde los años 70, en donde empezó aquella primera gran reforma electoral que creó nuevos partidos, que abrió el espacio para la representación de nuevos partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista, que no había tenido participación desde los años 20, y que desde entonces hasta concretamente 2018, lo que habíamos tenido era lo que se llama un consenso democrático alrededor de la construcción de instituciones que tuvieran como objetivo no solamente limitar el poder presidencial, es decir, ponerle cotos al hiperpresidencialismo, sino sobre todo abrir la puerta para que se protegieran y se garantizaran derechos fundamentales de los mexicanos, tanto derechos políticos como el derecho al voto efectivo, ¿no? Es decir, no solamente el sufragio efectivo, que quiere decir voto directo, ¿no? No indirecto como lo teníamos en el siglo XIX, sino el sufragio efectivo, que es el voto directo, lo que no existe en Estados Unidos, y nosotros también lo que hemos podido tener son instituciones que tengan límites, que tengan contrapesos, que tengan una contención frente al poder para que no haya arbitrariedades, para que haya los menos abusos posibles, que haya quienes institucionalmente pueden frenar el abuso, el superpoder de un presidencialismo como el que habíamos vivido durante toda la época del PRI. Entonces, eso es lo que creo yo que las elecciones del 2 de junio lo que ponían en la mesa era si iba a poder seguirse ese circuito virtuoso de más instituciones para tener más derechos garantizados, el derecho a la transparencia, el acceso a la información y pasar después a los grandes derechos sociales que son la deuda que tenemos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero lo que nosotros hemos visto es que las elecciones del 2 de junio lo que fueron es como la culminación de un proceso que se venía viendo durante todo el sexenio del licenciado López Obrador, que es un proceso de, muchos le hemos llamado de regresión autoritaria, es decir, de una pérdida de ese flujo que veníamos construyendo con muchas dificultades hacia una edificación democrática, ¿no? Desde que arrancó lo que se llamó el reclamo democrático de la sociedad mexicana. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasó con las elecciones del 2 de junio y de qué manera esto abrió la puerta para que eso que venía empujándose hacia una regresión autoritaria, pues ahora parece que va pues, en un nivel muy acelerado, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas que, pues que todos sabemos es que las elecciones del 24 tenían pues una característica fundamental, y era que en todos los estados había elecciones locales de algún tipo, ¿no? Ya fuera elección de gobernador o de presidentes municipales, digamos, de cabildos o de congresos locales, ¿no? Eso era la elección más grande, pero sobre todo fue una elección en lo que se llaman elecciones plebiscitarias, en donde solo hay de dos sopas, solo hay la posibilidad de la continuidad de quien estaba en el poder o de una fuerza que se oponía a esa continuidad. Es decir, más que haber del lado de la oposición un proyecto alternativo, una idea y una propuesta muy clara, definida sobre qué tipo de sociedad se quería construir, lo que había era un rechazo al presidente López Obrador y al proyecto del presidente. Entonces era una elección plebiscitaria en un contexto evidentemente polarizado, y polarizado a partir de
pues sobre todo el discurso del presidente López Obrador, en donde lo que hay en la sociedad mexicana, dice él, no es diferentes corrientes, diferentes formas de pensamiento, diferentes grupos sociales, sino hay dos, nada más, los que están con la Cuarta Transformación y los que pertenecen al grupo de los corruptos, de los neoliberales, etcétera, todo lo que sabemos de ese discurso. Y creo que el dilema era efectivamente si se continuaba no solamente en el proyecto, sino en un proyecto que ha estado basado en la concentración del poder en el Ejecutivo, con un argumento, con el argumento de que si no hay concentración en el poder, no hay, es decir, si no hay posibilidad de ejecutar el proyecto de la Cuarta Transformación, pues entonces se viene abajo toda la idea, ¿no? Entonces, la concentración del poder tenía esa justificación, cumplir con el proyecto, que era un proyecto con un respaldo popular importante. Y ese se contraponía con la idea de que lo que había que hacer era mantener la idea de equilibrios, de controles, de formas de contención, que es, yo diría, pues una de las principales definiciones de la democracia, es que lo que busca es que el poder no se concentre, para que no sea arbitrario, para que no sea abusivo, sino que haya elementos institucionales que contienen al poder. ¿Era la que sigue? Bueno, obviamente AMLO era central en la elección y tenía que ver con la popularidad de López Obrador, no solamente esa popularidad que se mantuvo a los 60% y que después de la elección subió a 70% como está ahora, sino que había una conexión emocional con millones de mexicanos, sobre todo de bajos ingresos. Es decir, esto es algo que no hay que perder de vista, la conexión emocional. No era una conexión racional, sino emocional, de identificación con el líder, ¿no? Y estas estaban basadas pues en los programas sociales, ¿no?, que han beneficiado a 12.7 millones de hogares, de más o menos lo que dice el INEGI, que son 35 millones de hogares. Bueno, pues entonces es una tercera parte muy importante beneficiada por los programas sociales. El incremento del salario mínimo, que después de muchísimos años de intentos de incrementar el salario mínimo, López Obrador sí logró incrementarlo de 102 millones a 248, y algo que no es del gobierno, pero que sí es muy importante y que se ha venido ratificando el día de ayer. De hecho, la noticia fue que habían incrementado las remesas después de unos meses en que habían venido para abajo las remesas. Claro que las remesas pues es algo que ayuda a las familias mexicanas, pero no es producto de una política del gobierno. Y una operación política, yo digo una operación eficaz políticamente, que es en dos terrenos. En el terreno discursivo, ¿no? Es decir, lo que López Obrador ha logrado hacer de manera muy, muy eficaz es un discurso muy intervencionista, es un discurso permanentemente en donde él fija cuáles son los temas de la agenda, en donde no solamente fija los temas de la agenda, sino define quiénes son en ese momento los enemigos del régimen, incluso los nombra con nombre y apellido, ¿no? Es decir, y además también ha llegado en momentos a afectar la vida privada de periodistas, de comunicadores, al sacar los recursos que se obtienen a partir del pago de impuestos, lo cual es violatorio del Código Fiscal, en donde lo que pagamos de impuestos es algo que está totalmente protegido por el secreto, ¿no? Y sin embargo, el presidente ha dicho cuánto pagan de impuestos Loret de Mola, que ustedes lo conocen, y violando los derechos fundamentales de las personas. Pero también no solamente discursivo, sino en el terreno propiamente dicho, con este ejército que a veces se nos olvida que montó López Obrador, y que lo montó a partir de desprestigiar a la burocracia pública y a partir de reducir la burocracia, a partir de reducir sobre todo los niveles medios y altos de la burocracia, es decir, redujo el número de subsecretarías, etcétera, y con eso lo que creó fue un gran ejército de servidores de la nación que se han dedicado a hacer, o sea,
no a servir a la nación, sino a ser los grandes propagandistas del gobierno de López Obrador. Y propagandistas desde hacer el padrón de beneficiarios de los programas sociales hasta repartir las becas, hasta, ustedes saben, ¿no?, repartir las becas, ir y ver que se les entreguen a las distintas personas y que más o menos se calculan, aunque oscilan, en 22,000 servidores. Y después, al final del gobierno de López Obrador, sus 20 reformas, 18 constitucionales y 2 nada más legales, pero que lo que sí representan es claramente un viraje en la forma de régimen político, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vimos, y me da la que sigue, lo que vimos fue que efectivamente, pues el gobierno de López Obrador había puesto los cimientos para una regresión autoritaria y que hacia el final, pues lo que tenemos es la coronación de esa regresión. Bueno, las elecciones también tuvieron un contexto adverso, lo sabemos muy bien. La violencia, 98 asesinatos durante la campaña, 36 precandidatos y candidatos muertos, sobre todo en elecciones locales, digamos, eran precandidatos de elecciones municipales, sobre todo, digamos, los más cercanos a la gente, y 7,400 candidatos y suplentes que, una vez que estaban como aspirantes a ser candidatos, renunciaron por temor a la violencia. Pero lo que tuvimos como una primera ocasión, es decir, esto sí es inédito, cuando menos en los últimos 25 años, fueron autoridades electorales con incapacidad para poder aplicar la ley de manera contundente. Eso creo que es una cosa que no habíamos visto antes. Habíamos visto un INE que al presidente no le gustaba, a lo mejor, porque hacía sus cosas y atacaba ciertos, es decir, aplicaba la norma, y esto pues hacía que, por ejemplo, pues candidatos del morenismo pues perdieran su candidatura, ¿no? Como el señor Salgado Macedonio, que seguramente ustedes se acuerdan porque no entregó su informe de fiscalización, y la ley dice que si no entregas informe pues no puedes ser candidato, te sales de candidato. El INE lo sacó y pues entonces lo que pasó, pues claro, es que hay un enojo hacia el INE. Pero lo que nosotros vimos fue precampañas anticipadas, ¿no? Acuérdense que López Obrador, desde el inicio del 2023, desde el inicio empezó con las corcholatas y demás, y entonces desplegó toda el proceso de precampañas de elección interna en el morenismo y sus aliados, y esas precampañas anticipadas, que de acuerdo con la ley, lo que sucede es que si un candidato hace una precampaña antes de tiempo, pues entonces pierde la candidatura. Entonces imagínense que pues de repente el INE se enfrentó a que pues Claudia Sheinbaum y los demás, Ebrard, Monreal y todos los que querían ser candidatos a la presidencia empezaron antes la precampaña. La empezaron en julio del 2023 y debía de iniciar, según la ley, en noviembre. Ellos la iniciaron antes. Estaban para ser sancionados por el INE para que no fueran candidatos. Pero pues el INE no hizo eso, porque además la oposición hizo exactamente lo mismo. También adelantó las precampañas porque decían, si no, nosotros nos vamos a quedar fuera de ese tiempo en el que nos está ganando el oficialismo, ¿no? Bueno, la intervención del presidente en campañas, en donde lo que pudieron hacer el INE y el tribunal fueron medidas cautelares, es decir, llamadas de atención. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Te llamo la atención, no sigas haciendo eso, no sigas hablando mal de la oposición, no sigas hablando bien de la candidata Sheinbaum, porque eso está penado, está prohibido por la Constitución, por el artículo 134. Entonces, no hay duda, ahí está la letra de la Constitución, y sin embargo, pues cuando el Tribunal Electoral ponía las medidas cautelares, pues lo que pasaba es que el presidente decía, pues sí, ya no lo voy a hacer, pero pues al final seguía lo mismo. Es decir, lo que aparece es una especie de desprecio profundo por la ley. Y menos sanciones de fiscalización, esto es lo que les estoy diciendo, en donde precampañas anticipadas implican cancelación del registro como candidatos,
no se aplicaron, que si el presidente intervenía en la contienda electoral y no acataba las medidas cautelares, pues entonces había una sanción. Y la sanción tenía que ser una cosa mucho más fuerte, digamos más fuerte si quieren ustedes simbólicamente, porque pues no hay un superior jerárquico que le obligue al presidente a frenar esa intervención que tenía. Pero también hicieron una fiscalización mucho más leve, en donde si no reportaban sus gastos, pues entonces el INE decía, bueno, pues en lugar de cobrarles el 100% de lo que gastaron en eso que no reportaron, pues les vamos a cobrar el 50%, ¿no? Porque, pues, digo, pobres partidos, ¿no? Están en campaña. Entonces hubo una especie de retraimiento de la autoridad frente a la aplicación de la ley. Bueno, la democracia amenazada desde el poder. Yo creo que hay todas esas acciones que ustedes ven, y seguramente a ustedes se les ocurrirán otras, en donde lo que vimos es todos estos elementos de ataque a la vida democrática, que era la concentración del poder en manos del presidente. Sin duda alguna, sabemos que el presidente no solamente dictaba las políticas públicas que le toca al titular del Ejecutivo, sino que mandaba al Congreso cierto tipo de iniciativa sin que el Congreso pudiera deliberar, pudiera cambiarle ninguna coma, etcétera. Es decir, era realmente una concentración, además del liderazgo comunicacional que tiene que tenía el presidente. Un desprecio profundo por la legalidad. Ahí está uno de los pilares de la democracia. Si no hay Estado de Derecho, esto lo dice todo mundo. Es decir, no solamente la democracia es tener elecciones mediante las cuales podamos elegir a nuestros gobernantes y deshacernos de los gobernantes que no nos gustan por la vía pacífica, ¿no? Para eso sirve la democracia, para sacar a los que no nos gustan sin que haya derramamiento de sangre. Bueno, pues entonces eso quiere decir que tiene que haber apego a la ley, ¿no? Dice un teórico de la democracia, Adam Przeworski, que las elecciones son la clave de un sistema democrático, el primer escalón, porque no solamente es que la gente salga a votar, sino que haya condiciones de reglas ciertas, que haya condiciones de predictibilidad, que haya certeza y además efectivamente que haya quien pueda controlar que si se viola la Constitución o la ley en materia electoral, pues se puede efectivamente castigar. Entonces sí tiene que haber condiciones, no es nada más abro la elección y que vaya la gente a votar, es que haya todos esos acompañamientos a la elección. El desmantelamiento del aparato burocrático, que lo que se hizo fue estas reducciones para mandar el dinero para alimentar los servidores de la nación, el debilitamiento civil del Estado a través del militarismo, que me parece una de las cuestiones más graves. Lo que nosotros vimos durante el sexenio de López Obrador fue cómo los militares tuvieron trabajo de policías, trabajo de seguridad pública, y empezaron con 55,000 efectivos haciendo trabajo de seguridad pública y acabaron con 240,000. Entonces, digamos que estamos invadidos por militares, además, no solamente en la seguridad pública, sino que ustedes saben que están en puertos, en aduanas, en la construcción de trenes, en la construcción de aeropuertos y la administración de aeropuertos, etcétera. La embestida contra organismos de contrapeso del poder, que el contrapeso, la contención, todos sabemos es una parte democrática muy importante. Entonces fueron en contra del INE, se fue en contra del INAI, del organismo de transparencia, se fue en contra del organismo que lo que hace es controlar los monopolios, de la COFESE, etcétera. Y bueno, pues también se fue en contra del pensamiento crítico. Esto es una cosa, a mí me parece gravísima, a lo mejor porque soy académica, ¿no? Pero en donde hubo no solamente una crítica a quienes pensaban dentro del discurso López Obradorista en una ciencia que él llamó neoliberal, ¿no? Que es una ciencia que digamos que defiende ciertos principios de cómo se hace una investigación científica, y dice la investigación tiene que ser una investigación que esté apegada a los intereses de la comunidad. Pues sí, eso es otra concepción, ¿no? Pero hubo una persecución en contra de
investigadores, ustedes saben, del Foro Científico y Tecnológico, en donde se les acusó de estar vinculados al crimen organizado, ni más ni menos a los científicos, ¿no? Y pues nos tardamos casi 5 años, bueno, ellos se tardaron en poder defenderse de esas acusaciones de que había crimen organizado en este grupo que era un asesor de CONACYT. Bueno, pero también un constreñimiento de espacios de acción cívica. Las organizaciones de la sociedad civil también han sufrido porque les han quitado donaciones, les limitan en qué pueden usar las donaciones. El discurso en contra de estas organizaciones, por ejemplo, una de las famosas enemigos de López Obrador es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tiene financiamiento del exterior. Y entonces, pues eso ha sido una de las cosas que ha desprestigiado en el discurso de López Obrador la acción de organismos como Mexicanos contra la Corrupción o como Artículo 19, que defiende la libertad de prensa, etc. Y todo ello en el marco del discurso presidencial que negó legitimidad a cualquier corriente de pensamiento diferente y que no reconoce el disenso. Es decir, lo que reivindica el obradorismo es la democracia es un gobierno de mayorías. Este es de mayorías y así que pues las mayorías tienen el derecho de decidir por dónde se va, qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Qué es la interpretación de lo que el pueblo quiere, etcétera. Y no se reconoce ni el disenso, ni la pluralidad, ni la crítica, porque hay un respaldo del pueblo entendido como una unidad, digamos, orgánica, en donde no hay distintos grupos ni distintas corrientes, ¿no? Sino que es una especie de organismo unitario, ¿no? ¿Me da la que sigue? Bueno, los dilemas de la elección del 2 de junio. Bueno, ¿quién tenía la paternidad de los programas sociales? Eso fue una de las cosas que se debatieron, que si la oposición iba a seguir los programas sociales o los iba a cancelar. La carga negativa del PRIAN, esa fórmula del PRIAN, pues fue súper efectiva para desprestigiar a la oposición. La campaña reactiva de la oposición, la falta de proyecto alternativo, no permeó la bandera, digamos, de la oposición, que lo que estábamos era frente a continuar con la democracia o irnos hacia el autoritarismo. No permeó para nada, a la gente no le interesó ese discurso. La mayoría de las encuestas daban el triunfo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Con esas ventajas de más de 20 puntos. Y una de las cuestiones que uno se preguntaba era si la dinámica política local podía ser un elemento que alterara este arrastre que traía la candidatura de Claudia Sheinbaum, que ganaba en todas las encuestas. Es decir, si iba a poder haber una diferencia entre lo que pasaba en un estado como Sonora o lo que pasara en un estado como Tabasco o lo que pasaba en un estado como Jalisco, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, de la mecánica local, si había algo que pudiera cambiar las cosas. Por ejemplo, Veracruz tenía un gobernador, bueno, tiene todavía, porque todavía no toma posesión la sucesora, un gobernador, pero que tiene una pésima fama, que ha sido malísimo para el Estado. Se pensaba además que la mala fama de Rocío Nale, que era la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, podía ser un elemento para que no ganara las elecciones. No, pues sí las ganó y sin ningún problema. O el de Morelos, que lo que sucedía con Cuauhtémoc Blanco, que fue el desastre más grande para Morelos, y sin embargo la sucesora de Cuauhtémoc Blanco ganó. Bueno, y el caso de Jalisco y Guanajuato, Jalisco con Movimiento Ciudadano y Guanajuato, que perdieron la elección para presidenta a favor de Claudia Sheinbaum, aunque sí mantuvieron la gubernatura para sus distintos partidos, ¿no? ¿Me da la que sigue? Bueno, la contundencia de los resultados. Pues sí, efectivamente, tantos millones de votos de diferencia, imagínense, de 16.5 millones de votos de Xóchitl Gálvez a 35.9 millones, pues, es más del doble, ¿no? Si no hay posibilidad de que uno diga, ay, no, es que ahí hubo fraude. No hubo fraude. Quizá lo que sí hubo fue
pues muchas ayudas sociales que ayudaron a que la gente optara por la continuidad, ¿no? Sheinbaum ganó en todas las entidades federativas, en todas, salvo en Aguascalientes, pero con porcentajes diferenciados, y la participación electoral fue pues más o menos el promedio de lo que ha sido en los últimos años, aunque un poquito menos de los últimos años. Es decir, el promedio de los últimos años era 64% de participación en las elecciones presidenciales, y en este caso solamente fue del 61%. Pero una cosa que decían los opositores era que si salía mucha gente a votar, entonces lo que se podía era equilibrar, digamos, el voto cautivo de López Obrador, ¿no? Este voto por la popularidad y los programas sociales, si salía más gente a votar. Y pues no salió. Yo creo que no, el fraude no es la razón. Lo que sí hubo fue una elección muy desequilibrada, eso sí, por la intervención del presidente, ¿no? Y el peso que tiene el presidente, que además pues, es una violación a la Constitución, por esto que les digo de toda la acción de los servidores de la nación, pero eso no tiene que ver con que yo voté A y me lo cambiaron por B, que eso es lo que quiere decir fraude, ¿no? El fraude es que nosotros planteamos A y no lo cambian por B. No, eso no. No, estoy convencida de que no. Sí, creo que el INE sabe hacer la elección, pero que sí hubo contextos que, si alguien dice que es una elección de Estado, porque fue una elección pues fuertemente intervenida por el gobierno de López Obrador, ¿no? Y por los gobernadores de pues, todos los estados gobernados por Morena. Bueno, ¿me da la que sigue? Bueno, los resultados electorales yo digo que son diferentes. Si ustedes ven, por ejemplo, Tabasco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, pues van a ver que los votos de Claudia Sheinbaum en Tabasco son del 80%, ganó con el 80% de los votos, pero en Jalisco ganó solo por 44%, y la diferencia frente a Xóchitl fue de 44 a 36, a diferencia de lo que pasó en Tabasco. Claro, Tabasco es el estado del presidente, pero lo mismo pasó en Oaxaca, en Sonora pues no fue tan poquito, en Chihuahua un poco menos, digamos en los estados gobernados por partidos de oposición la brecha fue menor, pero en todos Claudia ganó. Y no solamente ganó en todos los estados, salvo Aguascalientes, sino que además ganó entre los distintos sectores de la población. Es decir, población adulta, mayor, población de jóvenes, atravesó todos los sectores sociales de acuerdo con las encuestas de salida de casilla, que es la que le preguntan a la gente saliendo de las urnas, y ahí pueden identificar si son mujeres, hombres, de qué edad, si son profesionistas, si son estudiantes, si son qué, ¿no? Entonces, pues lo que ellos hicieron, los encuestadores de salida de urna, pues es identificar que el voto a favor de Claudia Sheinbaum fue un voto que atravesó a todos los sectores sociales. A diferencia del voto de Maynes, que fue un voto muy concentrado en jóvenes universitarios, o el voto de Xóchitl Gálvez, que estuvo concentrado sobre todo en los sectores más educados y con mayores recursos. ¿Sí? A diferencia de Claudia, que así atravesó a todos los sectores, ricos, muy pobres, ¿no? Claro, con ciertas diferencias, pero pues sí, lo que se demostró es que sí había tenido popularidad y respaldo entre distintos sectores. ¿Me dan la que sigue? Bueno, el voto diferenciado. Sigamos haciendo historia, obtuvo 59.7 en la votación presidencial y solo 54.7 en la votación para el Congreso, bueno, para Cámara de Diputados. Y eso lo que quiere decir es que 3.5 millones de personas votaron por Claudia, pero dijeron no vamos a votar por Morena, PT y Verde para el Congreso. Es decir, queremos que haya un Congreso en donde haya cierto contrapeso, en donde no haya una mayoría absoluta del 60% que había habido en la presidencia. Y lo que pasó con Xóchitl Gálvez fue justo al revés. Ella no pudo incrementar los votos de PRI, PAN, PRD, sino que todo lo contrario, ¿no? Quizá es que esa alianza
esa alianza tan contradictoria, digamos, entre PRI y PAN, que habían sido enemigos durante mucho tiempo, PRI, PAN, PRD, la coalición de Xóchitl Gálvez, pues fue una coalición en la que la figura de Xóchitl Gálvez no contribuyó gran cosa. Por eso es que los votos de Xóchitl fueron de 27.4, mientras que los votos para el Congreso de la Fuerza y Corazón por México fueron de 30%. Entonces fue justamente lo distinto a lo de Claudia, ¿no? Al revés, ¿no? Claudia le aportó a la coalición, mientras que en el caso de Xóchitl fue al contrario. ¿Me da la que sigue? Bueno, la sobrerepresentación y subrepresentación, que creo que fue el gran tema de debate sobre la elección. Nadie debatió nadie no. Sí hubo gente que dijo que había habido fraude, que nos robaron la elección, que quién sabe. No, yo estoy convencida que no hubo fraude. Sí había muchas razones para que ganara Claudia Sheinbaum, las propias encuestas lo decían siempre, pero lo que sí hubo fue que frente a cierta votación lo que tuvimos fue una representación que sí rebasó, digamos, lo que plantea la Constitución. La Constitución lo que plantea es que ningún partido político puede tener más de 300 diputados, 300 de 500, pues es el 60%, y nadie puede tener más de 8% de sobrerepresentación, es decir, más diputados que votos, ¿no? Entonces, si yo tengo 10% de votos, solo puedo tener 10 más 8 de representación. Y si ustedes ven, sigamos haciendo historia, con 54.7 de la votación para la Cámara de Diputados tuvo 73%, es decir, 18.3% más. Y pues esto lo que quiere decir es que tiene 74 más de lo que dice la ley. Claro, es la fuerza política de sigamos haciendo historia. No es un partido porque es Morena más PT más el Verde, ¿sí? Pero ahorita quiero decirles algo sobre eso. Fuerza y Corazón por México con 30% de votación para la Cámara de Diputados tuvo 21.6% de la representación, una subrepresentación, y si vemos Movimiento Ciudadano, pues le fue como en feria, porque con 10.9% de la votación solo obtuvo 5.2% de diputados, ¿no? La participación de Movimiento Ciudadano pues se le cayó justamente por esta sobrerepresentación de Morena, PT y el Partido Verde. ¿Verdad la que sigue? Bueno, la discusión, el debate en torno a la sobrerepresentación fue que ningún partido puede tener más de 300 diputados y 8 de sobrerepresentación. Esto está en la Constitución, ahí lo dice claramente, y pues Morena lo que está teniendo son, Morena y sus aliados, 370, ¿no? Entonces, ¿es por partido o coalición o por fuerza política? ¿Qué es lo que quiere decir la Constitución? ¿Cómo se debe de interpretar? Bueno, ese fue el gran debate que sobre todo pusieron en la mesa muchos intelectuales diciendo, bueno, está bien, la Constitución dice que no puede haber más de 300 de un partido, pero ¿qué quiere decir un partido? Una fuerza política, alguien que va unido, una coalición. Y pues lo que pasó es que fue el debate entre la interpretación literal o la interpretación histórica, funcional, como dice la Constitución que puede interpretarse la ley y la Constitución. Los argumentos a favor, los que tomaron el INE en su mayoría, 7 de 11 consejeros, dijeron literal, si la Constitución dice partido es partido, y entonces no importa si como fuerza política tienen más del 8% y más de 300 diputados. Y entonces se les dio la sobrerepresentación, pero una sobrerepresentación de mucho más de la representación de mayoría calificada. Era obvio que estaba desde el voto. Por supuesto, por eso el argumento en contra era que todos los que dejen la participación para el final para que ella pueda seguir. No, adelante, no hay problema. Entonces todos los votos deben de valer lo mismo. Y nunca antes la sobrerepresentación, que sí había habido sobrerepresentación y más del 8%, de hecho en el 18 la hubo, en el 21 el INE logró poner cierta
restricciones para que no hubiera tanta sobrerepresentación, pero antes el PRI, cuando era aliado del Verde, o más bien cuando el Verde era aliado del PRI, pues lo que también en el caso de Peña Nieto, pues tuvieron una sobrerepresentación, pero nunca de estas dimensiones como para tener la mayoría calificada, que lo que quiere decir es cambiar la Constitución a su antojo, solitos, solamente porque tienen ese número de votos, ¿no? Y nunca antes la sobrerepresentación había significado tener en sus manos la llave para cambiar la Constitución, todas si se les da la gana, ¿no? Los 130 y tantos artículos que tiene la Constitución, la pueden echar para abajo y cambiar, ¿no? Digamos, cambiar la forma, darle un viraje realmente al régimen político. Me da la que sigue y ya voy acabando, ¿eh? Los desafíos postelectorales. Bueno, pues la sobrerepresentación excesiva condujo a una supermayoría calificada sin contención para el poder. Y entonces esto no solamente le da un margen de maniobra al poder para aplastar a todo lo que no sea igual a él, sino que da un margen de maniobra, creo yo, muy preocupante, que es el que tiene que ver con modificar la Constitución, ¿no? Y la Constitución, pues sabemos que es nuestro paraguas protector, digamos, no solamente de que tenemos un régimen federal, tenemos una república, tenemos un régimen democrático, laico, etcétera, pues acá pueden cambiar todo lo que quieran porque tienen la fuerza. Y las autoridades electorales alineadas. La mayoría oficial, a la mayoría oficial, las resoluciones para favorecer la interpretación del poder en la Ciudad de México, pues ustedes están lejos de eso, pero en la Ciudad de México, pues sí, estuvieron se impugnaron elecciones que había ganado la oposición en una de las delegaciones, en la delegación Cuauhtémoc, también en una de las delegaciones en la de Álvaro Obregón. Esa de Álvaro Obregón no se ha resuelto y ya tomó posesión el que ganó, pero bueno, pero todavía puede ahí. Y la verdad es que, pues por argumentos de parte de Morena, por ejemplo, en el caso de la delegación Cuauhtémoc, la que ganó, que fue una chica de la oposición, lo que le dijeron es que ella había ejercido violencia de género porque había dicho que su contendiente, que era morenista, la hija de Monreal, era hija de Monreal, y por decir hija de Monreal, habían ejercido violencia de género y entonces anulaban la elección. Y el primer nivel de los tribunales dijeron que sí, que se anulara la elección porque había habido violencia de género por decir mi contendiente es hija de Monreal, lo cual todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero bueno, por haberle dicho eso, violencia de género. Bueno, al final no sirvió y el tribunal, la sala superior, sí logró darle el triunfo a la opositora. Bueno, ¿tendrá contención la supermayoría calificada? Bueno, pues como no hay fuerza en la oposición como para que pueda detener la supermayoría de Morena y sus satélites, pues lo único que queda, y lo que dicen las teorías esto, lo que queda es la autocontención, ¿no? Yo solito me contengo. Bueno, pues a eso vamos a ver, pero les pongo aquí una cita de Lowenstein que dice, si el poder no se ejerce dentro de ciertos límites, puede transformarse en tiranía caprichosa y en despotismo arbitrario. Pues sí, necesita tener algún tipo de límite, ¿no? Porque si no, pues, da rienda suelta a todo lo que uno quiera, ¿no? Es decir, pues sí hay una inclinación del poder a abusar de él. ¿Me da la que sigue? Bueno, la sobrerepresentación excesiva, que creo que es una parte muy fuerte, va en contra de la Constitución. No es que cambie ciertas cosas en la Constitución, es que contraviene lo que es el espíritu de la Constitución, que es un régimen que lo que quiere es que haya división de poderes, así de fácil, división de poderes, que no estén en la misma mano. Bueno, pues ahí va a ser un régimen que concentre en la misma mano los tres poderes, gracias a la reforma al Poder Judicial, ¿no? Porque el Poder Judicial se va a hacer electivo, pero el problema no es que sea electivo, el problema es quién pone las listas de los que podemos elegir, y los que van a poner en las listas son el presidente y el Congreso, el presidente o la presidenta, perdón, y
el Congreso, que tiene mayoría de la coalición gobernante. Entonces, las listas de candidatos a jueces, magistrados, ministros, pues van a ser listas puestas por una sola fuerza política. ¿De dónde vamos a sacar de dónde elegir entre quiénes, si todos van a ser surgidos de ahí? Y eventualmente surgirán también del Poder Judicial, ¿no? Porque es una tercera parte cada quien. Bueno, y pues la reforma a la Guardia Nacional, que también es una cosa muy, muy amenazante, digamos, porque pues la seguridad pública va a estar en manos de militares y los militares tienen fuero militar. Entonces no están expuestos a que si violan derechos humanos los juzgue el poder civil, ¿no? Sino que los van a juzgar en secreto los militares, ¿no? Eso nada más por decir una parte, ¿no? Además de que no están entrenados para ser policías, si no están entrenados para lo que se mueve, le disparo, ¿no? Y así se vio recientemente, hace 2 días en Chiapas, ¿no? Bueno, entonces, y la Constitución, pues lo que hace, o sea, una constitución democrática, pues una constitución que sirve para proteger el Estado de Derecho, es que limita el ejercicio del poder y garantiza los derechos humanos. Eso es lo básico que hace una constitución y eso es lo que se está atentando contra a partir de estas últimas reformas que firmó López Obrador. ¿Me da la que sigue? Bueno, el legado autoritario inscrito en la Constitución. O sea, el legado autoritario no nada más es en ciertas acciones, sino que ya quedó elevado como mandato constitucional y eso es lo más grave, justamente con la reforma al Poder Judicial. Dice Cheworski que el peor retroceso democrático es la pérdida de autonomía del Poder Judicial porque es el que controla la constitucionalidad, es el que dice qué dice la Constitución y si una ley va en contra de la Constitución o no, ¿no? Y la reforma a la Guardia Nacional, que esto que les digo, la opacidad, la impunidad, deroga el artículo 129 que ha dicho José Ramón Cosío, un ministro en retiro que seguramente ustedes lo han oído. Él dice, bueno, lo que dice el 129 que está modificado justamente por la reforma de la Guardia Nacional, es que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Pues no, ahora puede construir aeropuertos, puede vigilar la seguridad pública, puede hacer trabajos de aduana, puede hacer en puertos, puede hacer un chorro de cosas, ¿no? Repartir las becas del bienestar, etcétera. Y pues una reforma que ahora está en veremos, que era la reforma de los organismos constitucionales autónomos, una de las más preocupantes, digamos, todas son preocupantes, ¿no? Pero creo que en términos de derechos humanos es la del INAI, porque es la que garantiza nuestro derecho fundamental firmado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero también firmado en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde el 45, bueno, pues en que México dijo, pues sí, efectivamente, uno de los principios es la libertad de expresión y la otra cara que es el derecho a la información. Bueno, pues ese derecho pues está ahí, ¿no? En que quién sabe, porque en los 100 puntos de la doctora Sheinbaum no aparece esta reforma a los constitucionales autónomos, pero en su campaña pues sí dijo que iba a ser. Entonces, pues la incertidumbre es una de las cosas que más afecta a la vida democrática, porque no sabemos a qué estamos expuestos, ¿no? Y ya para terminar, si me hace favor, no, me faltan 2, perdón. Bueno, hay espacios democráticos resilientes, es decir, hay un espacio para que podamos nosotros redefender la democracia si queremos defender la democracia. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente nosotros lo que tenemos es que transitamos hace 2 años de un régimen híbrido, según The Economist, que tiene un área de investigación y esa área de investigación hace cada año una evaluación de cómo van las democracias, lo que ha identificado es que hay un declive de las democracias en todo el mundo, ¿no? Hay un desgaste de las democracias porque las democracias no han sabido pues atacar los grandes problemas de desigualdad, de pobreza, de migración, ¿no? Si pensamos en los países europeos, etcétera. Bueno, ¿y qué tenemos? Pues la construcción de una autocracia electiva, que es la fórmula que dice Bovero, que creo que
pues es muy clara, ¿no? Surge de elecciones, pero es autocrática, ¿no? Es decir, las elecciones por sí solas no pueden, es decir, salir a votar no es lo único, tienes que estar en condiciones en donde efectivamente haya reglas claras que se respetan y no que el poder las viola y pues no pasa nada, ¿no? No hay consecuencias. Bueno, lo que tenemos es un régimen de partido hegemónico en construcción. No, yo no creo que es igual al PRI para nada, porque ahora sí tenemos elecciones competidas, ¿no? Sino que es peor, porque es un régimen que sí tiene una base popular. El PRI tuvo una base popular en sus orígenes, pero después se fue haciendo autoritario, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que pues el Partido Verde es la quinta fuerza electoral y la segunda en la Cámara de Diputados, ¿no? Pues eso es un invento. Lo que ha sucedido con Morena es que ha arropado al Partido Verde y al PT para beneficiarse de ellos, de pasa candidatos. Entonces él tiene menos candidatos de mayoría y puede tener un reparto de representación proporcional más grande, y luego ya que juntos tienen esa mayoría del 73%, ahora regrésame mis diputados que yo te presté, ¿no? Pero pues ya los partidos están ahí encumbrados como si fueran fuerzas políticas más grandes que el PAN o más grandes que, ya no digamos que el PRI, que está en claro declive, sino que Movimiento Ciudadano. Entonces el Partido Verde, que pues un ratito era del PAN, un ratito era del PRI, y ahora es de Morena, es decir, siempre va donde va el poder, o sea, un partido con mucha solvencia moral, ¿no? Entonces siempre cambiando hacia donde está el ganador. Pero pues esto distorsiona la voluntad popular, estrangula la competencia política. ¿Me da la que sigue? Bueno, más allá de resistir, tenemos la posibilidad de avanzar algo más que estar medio resistiendo, tratando de... Bueno, los agentes resilientes están en el espacio cívico. Creo que en la academia tenemos muchísimo que hacer, explicar, ser muy pedagógicos, activistas de derechos humanos y políticos, organizaciones de la sociedad civil. La prensa es clave, ¿no? Es clave. Aunque pues tienen amenazados por el poder concentrado. Una cosa que hemos visto son como las estaciones de radio y de televisión públicas, que deben de ser públicas, por ejemplo, Canal 11, Canal 22, pues se han convertido no en estaciones públicas, sino en estaciones gubernamentales, ¿no? Es decir, todos los noticieros hablan del gobierno, hablan bien del gobierno, hablan mal de la oposición. Es decir, es como realmente se han convertido en propagandistas. Esos actores resilientes yo creo que tienen que tomar en sus manos lo que han sido los temas que parecen interesarnos. Y parecen interesar a los jóvenes también, que son mujeres, desaparecidos, y ustedes me dirán, seguramente hay otros temas, pero mujeres, desaparecidos y medio ambiente. Yo creo que eso es algo y en medio ambiente está el tema del agua, desde luego, ¿no? Pero sí son temas que atacan a la sociedad, porque a lo mejor si uno les dice, no, es que no tenemos democracia, bueno, digo, mientras yo pueda seguir yendo a trabajar, teniendo alimento para mi casa, habitación, etcétera, yo pueda seguir con mis negocios, bueno, pues que haya democracia o no, ¿qué importa, no? Y así lo dicen también, digamos, muchas encuestas regionales como Latinobarómetro, que dice que hay mucha gente, ya hay como una tercera parte en México que dice, bueno, pues si hay un régimen autoritario, pues no importa mucho, lo que importa es que haya empleo, que haya recursos, ¿no? Entonces, pues importa más el día a día que libertades, derechos que son así más o menos abstractos, ¿no? Bueno, ¿podrá la oposición reinventarse? Creo que si la oposición no hace algo para cambiar totalmente de cara, que está medio difícil, ¿no? Pues ya vimos que el PRI no cambia nada de cara, el PAN está en crisis de cambiar de cara, y pues en defensa de la democracia, pues entonces no va a haber posibilidad de que defendamos libertades, derechos e instituciones, ¿no? Que es lo que nos da cierta garantía de certeza, de claridad, de previsibilidad, ¿no? Frente a lo que hace el poder. Si tenemos un poder que no sabemos hacia dónde nos lleva, pues es una cuestión de incertidumbre terrible, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la previsibilidad. Y termino con
pues con una frase de Byung-Chul Han, que se llama, un libro que acaba de sacar que se llama El espíritu de la esperanza contra la sociedad del miedo. Y entonces lo que dice él es un filósofo coreano, pero que se educó en Alemania y que tiene cualquier cantidad de libros sobre la importancia de la transparencia, sobre la democracia, etcétera, es que de la desesperación más profunda, solo de la desesperación más profunda, surge la posibilidad de la esperanza, ¿no? Y la esperanza nos abre tiempos futuros, espacios inéditos en los que entramos soñando. Es toda manera de existir que no resulta de hechos dados, sino que posibilita nuevos acontecimientos precisamente cuando más imposibles parecían. Entonces, pero lo que dice es, el miedo paraliza. Lo que tiene que haber es algo que surja desde el miedo, no que niegue el miedo y que diga, tenemos esperanza así en abstracto, sino porque tenemos miedo, tenemos que salir en un esquema de esperanza, ¿no? Bueno, pues esto nada más fue para ponerle una nota optimista al asunto, ¿no? Pero estoy abierta a lo que ustedes me digan. Gracias. Muchas gracias, doctor H. Gracias. 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 Muchas gracias, pues muy aleccionadora y muy enriquecedora sus conceptos, sus puntos de vista. Como es acostumbrado aquí en esta sesión, si quieren vamos a abrir una ronda de comentarios y participaciones. Les agradecería que se identifiquen y sean breves y concisos, ¿no? Para que la conferencista sea la doctora Pechard. Está el doctor Almada, atrás está otra persona. Y aquí tercero. Bueno, comenzamos con esos tres, bueno, cuatro, y le damos oportunidad de que conteste y después podemos continuar. Adelante, el doctor Almada. Qué gusto verla aquí, doctora Pechard. Ay, no, pero me hable de... Mire, yo creo que debemos empezar por un examen de conciencia, sobre todo de nuestra generación. Sí. Del 2000 al 2018 hubo democracia en México, una democracia electoral. Sin embargo, esto no permeó a las masas populares, a las clases populares. ¿Por qué? Porque no conjugaron en esos años, no se conjugaron prosperidad con democracia electoral. Y entonces la gente, las clases populares, pues no notaron un cambio. Aquí tenemos en Sonora un caso, por ejemplo, el municipio de Villajuárez. Todos los partidos han ocupado la presidencia municipal. Ha habido alternancia, que es un termómetro, un indicador de democracia electoral. Sin embargo, la gente no percibió una diferencia, ni siquiera en términos administrativos, lamentablemente. Entonces creo que allí fallamos. No hubo un pacto de la Moncloa equivalente, no el pacto de la Moncloa que empezó como un pacto fiscal, no, el que generó todas las consecuencias que han beneficiado a España de una manera pues admirable. Entonces, en México hubo mucho desgaste entre las burocracias de los partidos, fueron muy mezquinos entre sí y el resultado es este, ¿no? Y tenemos un ejemplo, ya para terminar. La mayor tasa de votación que ha habido en México es de las elecciones del 94. La gente salió a votar por la paz. Era la explicación que compartíamos en el INE entonces. Y ahora la gente no salió a votar. Ahora, 30 años después, en 2024, en la cantidad, en la proporción que lo hizo en 94, perdón, ¿no? Entonces, ahí están esas lecciones. Y de allí, pues, creo yo que esa nostalgia por el gobierno intervencionista que retóricamente ataca a los ricos, como el de Echeverría, se montó López Obrador en esa máquina del tiempo y trajo mucho del discurso del gobierno de Echeverría y sobre todo fue más allá que él con las transferencias públicas directas a la población. Entonces, pues en esas estamos actualmente. Gracias.
Sí, pero si me permite, doctora Pechard, vamos a hacer una ronda y luego para Muchas que haya más gracias, parte. Atrás está, doctora sí. Almada. Luego sería acá, Iván, pero ahorita ya. Sí, buenas noches. Mi nombre es Belén Fuentes. Doctora, antes la prensa hacía exactamente lo mismo que usted cita, pero facturaba más caro y quiero decirle que habemos excepciones. También me gustaría que me refrescara la memoria y me dijera si en sexenios pasados ha habido sobrerepresentación y también me gustaría saber si tiene alguna opinión positiva del sexenio amlista. Ok, aquí si se. Bueno, gracias y me siento muy agradecido por haber asistido a esta conferencia. Es muy preocupante y lo viene a corroborar lo que nos está comentando. Soy Eleodoro Pacheco. Desde los 15 años nací en la izquierda y he luchado siempre por nuestra gente. Sin embargo, le señalaba a los compañeros a esa parte de la izquierda que se fue con tapujos a seguir a un iluminado. Y bueno, pues realmente, que a lo mejor creo que se equivoca de Benito, ¿no? Él piensa que es un Benito de aquí de nosotros, que de alguna otra manera, y creo que en realidad es otro Benito que por cierto le pusieron el nombre por Benito Juárez también. Pero bueno, sí es muy preocupante esto que está pasando y creo que finalmente, pues todo esto que están utilizando, que ellos, pues prácticamente como el estalinismo más puro en su momento justificaba los medios que utilizaba por el fin que supuestamente perseguían. Bueno, pues así estamos ahorita con esta parte de la sociedad. No le interesa, yo le decía a un compañero luchador de hace muchos años, Lamar, que me lo encontré en la Cámara de Diputados, que bueno, esos medios que los llevaban, esos medios que estaban escogiendo no los llevaban a una cuarta transformación, acababan de hacer el acuerdo con el Verde, ¿no? Inicialmente, cuando inició este sexenio, y efectivamente, pues esto va hacia otro lado, ¿no? Creo que estoy convencido que con estos partidos que están, pues difícilmente vamos a poder revertir esta situación. Yo creo que una de las grandes tareas es que nazca un gran partido. No sé, a lo mejor, poniendo la misma cuña de decir un partido liberal mexicano, pues, donde podamos efectivamente estar progresistas, estar gente de centro, estar gente que reivindicamos la socialdemocracia, pues para poder establecer un Estado de Derecho y además de eso, componernos culturalmente y ya pensar como mexicanos en ser demócratas de a de veras y no en lo que siempre hemos pensado, ¿no? Que la democracia se haga en el rancho de mis compadres. Gracias, doctora. Espero que el pasito que me queda en esta vida podamos ver luz hacia lo que siempre peleamos. Esta ronda aquí con el ingeniero Larios, luego le damos la oportunidad a la doctora Pechard y después hacemos más rondas. Sí. Bueno, perdón, si con paciencia podemos... creo que hay más tiempo. Doctora, es una pregunta muy sencilla. Sigo con la duda de cómo calculan la sobrerepresentación. No le veo lógica, aunque sí tiene lógica, porque acuérdese que la subsecretaria de Gobernación, el vicealcalde, desde el primer día dijo cómo iba a quedar, ¿no? Entonces ellos tienen una lógica para eso, pero no sé cuál es, porque es más del 8% de sobrerepresentación. Pues doctora Pechard, no sé si tenga comentarios o quiere que, que sigamos. Si quiere haga un comentario breve. Hay muchos ansiosos de yo creo que efectivamente el gobierno de López Obrador tuvo actuaciones muy importantes y positivas. De hecho, yo las dije. Dije que la popularidad de López Obrador no está basada solamente en que es un líder carismático y que habla en el lenguaje que todo mundo entiende y que además ha atendido a la población que nadie de los presidentes anteriores había atendido nunca, ¿no? Dirigiéndose a ella, las políticas de beneficio para el sureste, es decir, y obviamente
la elevación del salario mínimo. Pues, ¿quién no va a decir que este es un gran logro del gobierno de López Obrador? Y los programas sociales, pues digo, en la campaña se peleaban por ver quién iba a incrementar los programas sociales, ¿no? Con las dificultades que tienen los programas sociales para mantenerse como programas permanentes cuando implican una cantidad de dinero, ¿no? Que fluya hacia las personas y que no tiene que ver con dotar a las personas de las facultades y las posibilidades de ejercer su trabajo para ganar, sino simplemente recibir una beca, ¿no? Entonces son programas asistenciales que nadie se atreve a decir que no. ¿Por qué? Pues por la cantidad, obviamente, de personas desfavorecidas, de personas que no tienen recursos y que con estos recursos, pues obviamente se vieron beneficiados, ¿no? Aquellos a los cuales los anteriores no habían volteado la cara. Y el salario mínimo, pues sí, y cierta fortuna de lo de las remesas, ¿no? Que se han incrementado de manera significativa, ¿no? Entonces, esos recursos, pues lo que hicieron fue a las poblaciones más desfavorecidas, pues sí, les beneficiaron. Entonces, yo creo que López Obrador hizo cosas muy importantes. Ahora, eso no quiere decir que ya la desigualdad desapareció. Lo que sí es que redujo el nivel de pobreza, eso sí, ¿no? El nivel de pobreza, pero si nosotros comparamos con lo que pasó con el sistema de salud, pues el sistema de salud, en lugar de haber 20 millones de personas sin acceso a la salud pública como había al inicio del sexenio, ahora tenemos 50 millones sin acceso. Pero claro, ahora se puede ir a la farmacia del doctor Simi y pagar con las becas que reciben, porque es dinero fresco que llega al bolsillo de las personas. Entonces las personas pues ahora tienen la alternativa de ir. Entonces, como decía el doctor Almada, pues efectivamente lo que no logró nuestro régimen democrático, pero yo creo que pues fueron expectativas que tuvimos todos de que la democracia nos iba a traer más justicia, mejor igualdad, menos desigualdad, y que nos iba a traer además libertades, derechos, etcétera, ¿no? Es decir, reivindicación de las mujeres, ¿no? Y de los derechos de todas las minorías. Y bueno, pues a lo mejor eso sí nos trajo un poder más contenido, ¿no? Más limitado. Pues eso sí que lo trajo, pero lo que no fue un mayor bienestar de la población y menor desigualdad. La desigualdad ahí sigue, ¿no? Entonces mejora los niveles de pobreza, pero la pobreza extrema se mantiene, ¿no? Entonces, pues todo esto son cosas que la democracia nos queda de ver y que se entiende porque hay la inclinación a decir, pues que se vayan los anteriores y que venga alguien nuevo, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas positivas de López Obrador, por supuesto. Yo creo que la mayor crítica es la que tiene que ver con el viraje que le ha dado al régimen de libertades, de poder vivir con distintas corrientes de opiniones y las persecuciones que ha habido a las personas que piensan diferente, pues sí me parecen muy graves, la verdad, ¿no? Es decir, que coloque a una comentarista y que empiece a hablar de su marido muerto y de si ella cobra una pensión, y son cosas que no es necesario, y sin embargo, pues sí son licencias que se han dado y que puede ser que alguien diga, bueno, ¿qué importa? Pues es una persona y ya, pero pues son cosas que amenazan, digamos, la crítica y la posibilidad de la expresión libre, que nos costó mucho trabajo, porque los que vivimos durante el PRI sabemos que en el PRI no había libertad de prensa, no había pues algo que sí conquistamos posteriormente. Entonces perder eso, pues al menos para algunos como de mi generación, pues sí es muy grave, pero sin dejar de reconocer lo que, pues sí, efectivamente lo que logró López Obrador. No creo que los que votan por López Obrador es porque no entienden nada. No, entienden muy bien de qué se trata, ¿no? Y entienden muy bien en contra de quién ha estado López Obrador. Sobre lo de la sobrerepresentación, es que la Constitución dice que nadie puede tener más de 3, desde 1996, esto viene desde 96, que no puede tener más de 300 diputados, por las dos fórmulas, la de mayoría y la de representación proporcional, y no puede tener más de 8% de diferencia entre votos y escaños,
¿no? Entonces, eso es lo que dice la Constitución. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que no hubiera una sola fuerza política que concentrara más de la sexta parte del Congreso. Bueno, pues ese es el objetivo de esa línea de sobrerepresentación, ese límite. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula a partir del reparto de los plurinominales. La ganancia de mayoría, pues ahora sí que el que tiene más votos gana en su distrito, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, los 300 de mayoría se ganan con el que tenga más votos, aunque sea por 1 o por 2. Pero el reparto plurinominal se hace a partir de que primero se tiene que calcular la votación efectiva, y la votación nacional efectiva se calcula quitando a los partidos que perdieron su registro, quitando el voto anulado, quitando el voto por personas diferentes, entonces, o sea, que no estaban registradas. Si todo el voto que no sirve se quita, y entonces nada más quedan los votos de los partidos que sí contienden, se toma toda esa votación y se divide entre el número de diputados que se van a repartir por esa vía. Y entonces sale un cociente. Si usted tiene 200,000 votos, los divide entre los 40 de cada circunscripción. El país está dividido en 5 circunscripciones, lo divide entre 40 y le sale 350 votos. Bueno, pues cada escaño va a tener 350 votos. Entonces, ¿cuántos votos tiene este partido? Pues este partido tiene 3,500. Pues le tocan 10 por 350 por cada uno de sus diputados. Lo estoy diciendo rápidamente, pero es una fórmula matemática muy sencilla, ¿no? Agarras los votos, los divides entre cuántos escaños y te dice cuántos votos cuesta cada escaño. Y entonces a tal partido, si tiene tantas veces ese cociente, pues le van a tocar tantos. Bueno, el problema en ese cuadro que yo les puse es que si ustedes ven Morena tuvo una sobrerepresentación del 7%. Pues sí estaba dentro de no pasar el 8%. El Verde tenía una de, ya no me acuerdo, del 5%, y el PT también de alguna sobrerepresentación. Divididos cada uno no tiene el 8%, pero si ustedes lo suman como coalición, que fue como participaron, entonces se eleva al 18.8%, ¿sí? Por eso sumados, ¿no? Entonces, separados no, pero sumados sí. Entonces, si la autoridad electoral dice, pues a mí no me importa que vayan como fuerza política coaligada, ¿no? Porque ahí van juntitos los tres, ¿no? Bueno, no, entonces vamos solamente por partido. Por partido no se violó la Constitución, entonces pues sí pueden tener la sobrerepresentación que quieran, pero van en contra de el espíritu o del sentido que tuvo la reforma que hizo que hubiera ese límite. Era para que no se apropiara una sola fuerza política, un solo partido. Entonces, pues lo que cabía era una interpretación distinta, ¿sí? Bueno, la interpretación más fácil fue decir, pues así se ha hecho en el pasado, así se benefició al PRI, así se benefició a López Obrador en el 18, así sucedió en el 21, pues que así sucede en el 24, nada más que en el 24 sí llegaron a una máxima sobrerepresentación, ¿no? De mayoría calificada, cosa que en el pasado habían tenido pues 3% de sobrerepresentación, 8% de sobrerepresentación, pero no casi 20% de sobrerepresentación, ¿no? Pero también tuvo que ver con las maniobras de Morena, ¿no? Con esto que le pasaba candidatos al Verde y le pasaba. Fíjense, el Verde ganó como 57 diputados de mayoría. Suyos nada más son 3. Todos los demás prestaditos. Sí, no son militantes del Verde. Por eso es que Morena le puede decir ya cuando se sentaron en la silla del Congreso, ahora regrésame mis diputados para que yo pueda tener control de la mesa, digamos, de la Junta de Coordinación Política de parte de Monreal, ¿no? Y entonces Monreal va a estar los 3 años gracias a que le regresaron los diputados que eran de... No, entonces pues, puras maniobras, la verdad. Doctora Pechar, si le parece, hacemos otra ronda, ¿no? Pues había gente que se quedó muy deseosa de participar. Por favor, sí, gracias. Tengo al licenciado Sánchez Medio, ¿ya no? Bueno, no sé quiénes gusten. ¿No?
Manuel Valenzuela, el compañero de Manuel, y acá el de azul. Allá atrás hay alguien más. Sí, bueno, si quieres comenzamos allá, Iván. Buenas noches, Guadalupe Ruiz Durazo. La verdad es que yo vivo en disonancia cognitiva constante. El desprecio a la legalidad que usted repasó es evidente. Y, por ejemplo, acá en Sonora acaban de nombrar a 2 secretarios y no hay las unidades administrativas y no pasa nada. Entonces yo quisiera, como Jim Carrey, yo no entiendo lo que pasa, abrir la puerta y salirme de este reality show, irme al universo en donde yo debería de vivir, porque yo verdaderamente no entiendo lo que sucede en este país. Hay baja recaudación, sí, el 62% de la economía en la informalidad. Un expresidente que siempre se manejó en efectivo, que nunca tuvo una cuenta de cheques, mientras yo tengo que bancarizar todo porque me acusan mañana de lavado de dinero y me refunden de por vida en la cárcel. Entonces yo vivo permanentemente en disonancia cognitiva. Y después del resumen, ¿qué podemos hacer? Pues seguir cayendo hasta que algo nos despierte, porque no veo de pronto opciones. Y veo que no pasa nada. A veces hasta aplaudimos lo que vemos, que yo no entiendo. Y bueno, al rato me platica cuando toque que seguir cayendo y aguantar, porque ¿qué podemos hacer? Por acá los dos, Manuel Valenzuela y el compañero de... Muchas gracias, doctora. Gracias, Manuel Valenzuela. Bueno, primero felicitarla, doctora, y darle las gracias por estar con nosotros, por estar iniciando esta batalla que mencionaba en los espacios públicos, ¿no? Que hay que pues analizar estos problemas y debatirlos en la academia y en todos. Creo que usted nos está poniendo el ejemplo, ¿no? Muchas gracias también al Colegio de Sonora, al Seminario de la Cultura Mexicana por promover este tipo de eventos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha planteado, con lo que ha sugerido y bueno, con el panorama complicado en el que nos encontramos ahora, ¿no? Yo nada más le quisiera preguntar, solicitarle su opinión por... usted mencionó el liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador como uno de los ejes a través de los cuales en algunos años fue convenciendo, aprovechando, digamos, ciertas realidades que a veces se habían ignorado por todos, transmitiendo ciertas verdades sencillas, repetidas uno día tras otro, donde apoyado con lo que usted muy bien planteaba, con los programas sociales, engarzó con la población y generó un consenso pues enorme que trajo este resultado, ¿no? Sin embargo, se dice en la teoría que los liderazgos carismáticos no se transmiten, que tienen parte de... Y la pregunta que le hago es el caso de la doctora Sheinbaum, aunque pues sabemos que está de acuerdo en mucho o en todo lo que el presidente López Obrador ha planteado y ha seguido más o menos los mismos, indicaciones que de su práctica política, las conferencias mañaneras, etcétera, las giras que va a hacer y que le va a permitir conectarse también con la gente. Podríamos decir que en este caso algo de ese liderazgo podría transmitirse o crearse un liderazgo carismático con la doctora Sheinbaum que haga pues más complicado todavía el problema, ¿no? Es todo. No sé si hay alguna otra participación. Sí. Sí. Buenas noches, Jesús Ávila Godoy. Bueno, primero también felicitarla por su conferencia. Yo quiero referirme un poco, usted hablaba, por ejemplo, del factor que jugó en la elección, esa narrativa del presidente que la estuvo repitiendo todos los días en las mañaneras. Algo que a mí me parece muy, muy preocupante es cómo esa narrativa estaba cargada de mentiras
de muchas mentiras, que incluso los que se dedican a estar analizando eso hablaban de la cantidad de mentiras, pero uno lo puede ver porque uno decía, caray, eso no es cierto, no se están dando así las cosas. O sea, ¿cómo logró que la gente, y cuando digo la gente me refiero, como usted decía, él logró votos en todos los sectores, gente preparada, etcétera? Y conozco muchos compañeros que se formaron junto conmigo, porque también yo me formé en la izquierda desde niño. Nací en una familia y crecí en una familia de izquierda. Desde niño vivimos el abuso del poder. Eso me hizo tomar conciencia de que era una de las cosas que teníamos que cambiar. Sufrimos la represión a nivel familiar muy, muy fuerte, con procesos completamente ilegales, fuera de la ley, y escuchar a López Obrador en su discurso cuando tomó, que fue lo que nos llevó a votar por él y a creer en él, ese discurso de que se iba a acabar eso, ese discurso que pronunció cuando le entregaron su constancia de presidente electo, donde se comprometió que iba a respetar al Poder Judicial, todo lo que hemos construido, los que hemos luchado por un régimen verdaderamente democrático. Y luego escuchar su discurso de toma de posesión, donde ratifica eso. Y luego ver las mañaneras decir, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, no, mi autoridad política y moral está por encima de la ley. Yo dije, caray, o sea, el presidente de la República, ese que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, viene y nos dice eso, y todavía le aplaudimos, porque mucha gente le aplaudía eso. Después de que pasó el 2 de junio, hice el ejercicio de revisar más o menos a detalle el discurso de toma de posesión. Y yo me imaginé un discurso de Claudia Sheinbaum elaborado en esa misma línea de argumentación, en esa misma línea discursiva. En ese discurso de toma de posesión, y lo acabo de escuchar otra vez, empieza, por ejemplo, reconociéndole al presidente Peña Nieto que no se haya metido en la elección. Yo me pregunté, ¿Claudia Sheinbaum será capaz de agarrar el micrófono y decirle agradezco al presidente López Obrador que no se haya metido en la elección? Yo digo, no, le tendrá que agradecer que se haya metido, y mucho, para hacerla ganar. Luego, inmediatamente pasa el tema que lo repitió infinidad de veces en la campaña, y para él eso no fue un mandato popular, como ahora hablan de la reforma judicial, es que es un mandato popular. Él dijo que íbamos a crecer el Producto Interno Bruto en un promedio del 6% en promedio anual, después lo moderó un poco al 4%. Y en ese discurso de toma de posesión, como lo hizo en toda la campaña, se burla de los gobiernos anteriores porque no lograron, a pesar de que presumían tener doctorados, etcétera, no lograron crecer arriba del 2%. Con él crecimos menos del 1%. Entonces digo, caray, si Claudia Sheinbaum fuera en esa línea, pues qué mal iría también. Luego se mete el problema de la deuda, López Obrador, en el discurso, y dice cómo fue creciendo la deuda. Y dice que él recibió la deuda de Peña Nieto en 10 billones de dólares. Y dice, en ese discurso se compromete a que no va a endeudar con ni un centavo más al país, y la está entregando con más de 16 billones de dólares. Si Claudia Sheinbaum también repitiera eso, pues entonces qué mal le iría. Y sin embargo, le aplauden también. Y luego se mete con el problema de la violencia, que también dijo que rápidamente iban a reducir la violencia, y da los datos, cuántos muertos hubo en el sexenio de Fox, en los de Calderón, y cómo van incrementando. Y de Peña Nieto, con respecto a Calderón, creo que aumentó en un poco más de 20,000 o 30,000. Y él aumentó en este sexenio más de 40,000 los muertos con respecto a los de Peña Nieto. Sin embargo, con un manejo mañoso de la estadística, siempre he insistido, no, pero es que la tasa de crecimiento, sí, pues es obvio. Yo recuerdo en una clase de matemáticas nos ponían un ejemplo y decían, en Holanda se incrementó el 100% los homicidios de un año a otro, y en México se incrementó el 3% Sí, pero en Holanda un año antes había habido un muerto y ese año había habido 2. Y en México en un año había habido miles de muertos y luego más miles, pero nada más se ha aumentado el 3%. Entonces él hace ese uso mañoso de la estadística. Entonces a mí me preocupa mucho que se ha construido todo ese discurso, toda esa narrativa,
a base de mentiras. Y lo que más me preocupa, que esas mentiras se las cree gente que está preparada, se supone, que entiende las cosas y que no tiene el menor pudor en enrojecerse las manos, en enrojecerse la garganta para defender toda esa sarta de mentiras que sin ningún rubor las pronuncia cada día. Eso me parece muy preocupante, por eso lo que usted decía de que tenemos por delante una labor de educación muy importante para que la gente entienda y se dé cuenta. Porque es cierto, sí hizo cosas importantes como las que usted menciona, son cosas por las que luchamos también toda la vida. Lograr que el salario mínimo aumentara era una lucha permanente que no lo lográbamos. Siempre se nos asustaba con el petate de que si aumenta el salario va a aumentar la inflación y se demostró que no es cierto. Pero eso creo que no vale la pena si vamos a perder todo lo que nos está haciendo perder. Entonces yo creo que sí tenemos una enorme responsabilidad para ir, que la gente vaya dándose cuenta que tenemos que cuidar lo que hemos construido, que tenemos que defenderlo, que tenemos que fortalecerlo. Muchas gracias. ¿Había alguien más por acá? Buenas noches, muchas gracias, doctora, por estar aquí. Soy René Noriega. Yo también vengo de la izquierda, todo el tiempo he militado en la izquierda, sigo en la izquierda. Hemos estado por ahí vamos a seguir hasta que este espacio se nos acabe. Pero bueno, yo creo que algunos de los que estuvimos en la izquierda y que apoyamos a Andrés Manuel desde el 2006 en su primera campaña, debatíamos este tema. Y aquí está Eliodoro Pacheco, Jesús Ávila, que militamos en el mismo partido, y que lo debatimos alguna vez y una vez concluimos, éramos la minoría ínfima, invisible, que decíamos, si gana López Obrador, agárrate, nos va a desaparecer. Y la historia nos dio la razón al tiempo. Éramos del PRD. Y no fuimos engañados. Cuando debatíamos con Andrés en los círculos internos del partido, a favor o en contra. Oiga, pero podemos a favor o en contra. Nunca hubo más de una opinión, era a favor o en contra. Y ustedes y nosotros que lo vimos, nos debemos de acordar de eso. Y así fue su militancia. No engañó a nadie. Él fue como era. Él así ha sido desde su militancia, primero. Y todo lo que han dicho los compañeros, pues los ha contestado muy bien. Le falta un asunto, que aquí en Sonora pegó en ciertas regiones muy fuerte, más que en otras. El crimen organizado metió las manos en esta elección para ganar diputados federales, estatales, locales y ayuntamientos, donde la gente no participó porque se le amenazó. Y los que participaron, unos condicionados, y sentaron candidatos, y se abandonaron campañas, y se persiguieron y se amenazaron a compañeros que iban a ganar, que si ganaban iban a verlo contra sus familias. Y me consta, yo recibí llamadas de esa gente. Entonces, ¿qué factor? Yo sé que en Sinaloa está muy pesado ese asunto, en Sonora no lo duden si está pesado, pero en el resto del país, ¿qué factor incrementó la votación para Morena? Eran decididos, iban por uno, por otro candidato. Y con eso concluyo. Gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si... Adelante. Bueno, ¿qué dice? Que sí, por favor. Terminamos la ronda de los que quieren comentar. Nada más un comentario. Sí, felicitarla, soy Miguel Gaspar, felicitarla por la conferencia, toda la trayectoria. Excelente la síntesis que se hizo de todo esto. Pero no se cubrió mi expectativa, doctora. No sé qué voy a decir cuando salga de aquí. No sé. Bueno, que me pregunto, oye, ¿qué dijo la doctora? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? Allá. Felicitarla por su exposición, Francisco Montaño. Gracias. Un aspecto que considero que no vi en sus planteamientos cómo se va a acotar
un poco la situación de la cuestión económica, ¿no? O sea, las perspectivas sobre la cuestión económica es un ámbito de contención sumamente relevante, y dentro de este tipo de aspectos se me hace que se le da una dimensión, podríamos decir, una dimensión a las transferencias, a las remesas, con todo un sesgo que tiene este indicador en términos de su validez como tal, en términos y creo que ahí hay mucho aspecto de cómo los mismos Estados Unidos, o de una u otra forma, no han hecho un poco clarificar esos recursos que provienen de allá. Es contradictorio cómo ha evolucionado estos recursos en este sexenio. O sea, es de reflexionar en torno a eso. Son aspectos, y también sobre el salario mínimo, sí es importante ver y tomarlo en su justa dimensión. Hubo que crear condiciones para que se diera esa posibilidad, y también sus alcances y sus dimensiones también hay que dimensionarlos, porque eso de sobredimensionar las cosas, pues ¿qué significa el salario mínimo en términos de la población? Lo único que vimos fue que si antes en el Seguro Social había inscritos X número de trabajadores inscritos en el Seguro Social con un salario mínimo que era una parte mínima de la población, hoy encontramos que si antes era el 10%, ahora es el 30 o el 40% de la población que esté inscrita con el salario mínimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es también reflexionar en torno al salario mínimo, lo que significa, ¿no? Esos son los aspectos que quería poner a consideración. Gracias. Allá enfrente de él, Gilberto Robles. Doctora, muchísimas gracias. Muy interesante la plática. Mencionó que más o menos en los 70s, en 1970, empezó esta transición hacia la democracia que se concretó en el año 2000. Llevó 30 años. ¿Hay alguna expectativa de un cambio? De un cambio en cuanto a tiempo, tomando en cuenta que el mundo cambió. El mundo cambió. Hubo errores que a lo mejor llevaron a esto, pero el mundo cambió. Estamos en 2024. ¿Hay alguna expectativa de un cambio hacia otro rumbo? Allá atrás. No tiene fila. Buenas noches. Es la diversidad y la pluralidad. Hola, buenas tardes, noches. Julio César, estudiante de la Unison. Mucho gusto, y celebro pues la oportunidad pues que tuve de poder escuchar la plática esta. No tenía el gusto de conocer a usted. Entonces, yendo directo al grano, pues quería a lo mejor pues no... Sin apartarme tanto del tema, yo recuerdo que más o menos en la prepa, algo así llamado en aquel entonces, o más o menos en la secundaria, algo como un efecto AMLO, una marea morena, una marea AMLO, o cosas así, pues al grado de que, pues, por ejemplo, pues un gobierno, una gestión municipal, ¿no? Con ese color, con esa bandera, pues pudiera decirse que nos pasó de noche, ¿no? En el caso aquí, pues local, ¿no? Sonora o poniéndolo pues de ese lado. Pero a la distancia, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, lo que ahora pudo verse como un efecto Noroña, una marea Noroña, y su impacto en las elecciones internas del movimiento, por ejemplo, y su posterior resultado, por ejemplo, al asumir una responsabilidad como la que ahorita tiene, pues, por ejemplo, de la dirigencia del Senado y así? ¿Consideraría eso, por ejemplo, un logro del pueblo o un logro democrático, en todo caso, que aportara pues un factor más en esta ecuación que se formula en la pregunta de a dónde va nuestra democracia? Entonces, y ya pues poniéndolo también desde otra perspectiva, pues este señor pues también contendió por la misma responsabilidad que ahorita asume la presidenta Claudia Sheinbaum,
pero no habiendo pasado, no sin antes habiendo pasado por una elección que usted plantea, pues, intervenida, pues, en este caso, ¿no? Entonces, mi pregunta sería esa: ¿qué proyección ve usted a futuro sobre un personaje como Gerardo Fernández Noroña, con la responsabilidad que ahorita tiene y con las pretensiones que seguramente tiene a futuro de volver a contender por una responsabilidad tan grande y tan comprometedora como es la presidencia de la República, ¿no? El lema que asume la presidenta Claudia fue y es continuidad con cambio, ¿no? Y este señor pues prometía desde antes continuidad con profundización, ¿no? No sé si en esos términos pudo haberse planteado desde ese entonces como un gobierno orientado más a la izquierda, pues, porque yo pues quería decirles en un inicio, pues no sé si milito en la izquierda, porque esos conceptos pues a mí, no sé, desde mi perspectiva a lo mejor ya están agotados, ¿no? Choteados. Pero pues sí, al margen de eso, el punto central o mi punto central es un personaje, cómo figura un personaje como este en el presente y en el futuro, ¿no? Con la trayectoria que hasta ahorita tiene y con el impacto que tuvo en el tema central de la charla de hoy, que fue pues las elecciones del 2 de junio y nuestra democracia, ¿no? Muchas gracias y disculpen. ¿Hay alguien más que sienta que debe de hablar? No sé si quiere usted sentar. No apuntado. Bueno, eso no. Se me va a olvidar, pero bueno. A ver si... Doctora, yo le agradecería muchísimo que antes de que terminara nuestra reunión nos respondiera la pregunta desde su punto de vista, cuál es su visión personal sobre a dónde va nuestra democracia. ¿Qué es lo que ve usted en la proximidad, digamos, y un poco a largo plazo? Pues si gusta, ¿hay alguien más? Ok. Bueno, yo nada más quiero comentar algo que quizá va a crear algo de polémica, ¿sí? Porque yo estoy en desacuerdo con la mayoría de las participaciones anteriores, excepto la de él, porque la de él es una pregunta nada más. Entonces, yo he escuchado a varios académicos, así como usted, y le agradezco, ¿no?, que usted haya venido aquí a Hermosillo para presentar esta conferencia. Lo único que me llama la atención, que usted coincide exactamente con lo que yo he escuchado, ¿sí? Por ejemplo, para mencionar a uno, Aguilar Camín, Castañeda, pero también he escuchado a otros personajes que no son precisamente militantes de Morena, pero se dan cuenta de lo que ha estado sucediendo en los últimos 6 años. ¿Sí? López Obrador ya pasó, él ya quedó atrás, pero quedará el obradorismo. ¿Sí? Entonces, yo he escuchado, como le dije, a otros personajes como Pedro Mellado, un periodista, y que él está muy presente, y así otros, Álvaro Delgado, bueno, no recuerdo otros, pero yo los he estado escuchando en los últimos 6 años. La preocupación mía, así un poco como la que él plantea, la pregunta es, ¿cuál es su opinión personal? ¿Sí? Yo me doy cuenta que aquí en Sonora, no solo en Sonora, sino en la región del noroeste, el morenismo no es para la mayoría. López Obrador no tiene un apoyo aquí. Yo lo he escuchado a él, yo he leído sus libros. Yo no lo sigo, yo no soy de Morena, no soy de ningún partido. Y la izquierda, yo creo que eso ya está en la prehistoria. Eso no existe ya. Pueden existir los que pretendían que alguna vez iban a lograr algo. López Obrador no es de izquierda, ¿sí? Él tenía un proyecto desde hace 40 años o más y que lo pudo llevar a cabo en los últimos 6 años. Sí cometió errores, sí, pero muchos logros y apoyó a la población. Otra cosa que yo le quería comentar es que en alguno de los puntos que usted desarrolló, yo no estoy de acuerdo. No hubo persecución a ningún periodista, ¿sí? No sé, ¿por qué no hubo denuncia?
Se les permitió que todos hablaran. Yo escuché a Loret de Mola muchas veces. Yo le he escuchado a Leo Zuckerman. Está fuera del país, Loret. Donde quiera que esté. Sí, pero ¿dónde están esos periodistas perseguidos como Delgado, el del tercer grado, que son aparentemente no una autoridad en los medios de comunicación? No sé desde cuándo existe ese programa, pero yo lo he escuchado también. Entonces, esa es lo único que yo quería manifestar. Y muchas gracias por venir a este calorón. Muchísimas gracias. Pues cerramos entonces a ver si tiene la palabra ya para concluir. Si puedo comentar todo, empezando por lo que decía Guadalupe. Yo estoy convencida de que... perdón. Ya, por favor. No, ya. No estamos jugando, Juan. Sí. Yo lo que creo es que algo que nos cuesta mucho trabajo reconocer, a mí me cuesta trabajo reconocerlo, ante el panorama que usted describió fundamentalmente en la última de sus láminas, es que nos guste o no, desprestigiados hasta los huesos como lo están todos los partidos políticos, no tenemos otro camino que el de los partidos políticos para incidir en el cambio de esta situación caótica y desventajosa que usted acaba de describir muy claramente con todos esos indicadores. Tenemos que reconocer que son los partidos políticos, tenemos que incidir los ciudadanos y olvidarnos de aquello de que yo no pertenezco a ningún partido político. Tenemos que pertenecer a algún partido político, tenemos la responsabilidad de buscar esa estructura y no limitarnos a desecharla como lo que es, como una instancia corrupta, una instancia ineficiente, una instancia acomodaticia y con todos los adjetivos descalificativos que podamos imaginar. Reconozcamos que son los partidos políticos, querámoslo o no, la única alternativa de cambio que existe en México. Dirijámonos a ellos, al que, o como dice alguien, así con la nariz tapada, como a veces votamos por algunas gentes, busquemos la militancia, responsabilicémonos políticamente del desastre que estamos viendo, y la única manera de hacerlo, no le quito importancia a las organizaciones de la sociedad, a los grupos de presión, a los organismos no gubernamentales, etcétera, hacen su papel excelente, pero la incidencia política la vamos a lograr única y exclusivamente al amparo de algún partido político. Sí. Eso es todo. Muchas gracias. No he podido moderar como se debiera, pero ya para concluir le pido a la doctora que pues nos dé sus... Sí, bueno, la verdad es que son pues cuestiones muy interesantes y me temo que no voy a poder puntualizar sobre cada una de ellas, pero digamos diré algo general que me ha provocado lo que ustedes han dicho. Yo creo que siempre hay posibilidad de sacar fuerzas de la adversidad, porque yo sí creo que estamos en un terreno de adversidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay el reconocimiento de la legitimidad de pensar diferente. ¿Y por qué no hay legitimidad de pensar diferente? Pues porque llevamos 6 años en donde se ha dicho el que piensa diferente es corrupto, es neoliberal, es que puros calificativos denostativos. Y esos calificativos denostativos se han traducido efectivamente en cuestiones persecutorias. ¿Contra qué personas? Contra Ciro Gómez Leiva, que ya no va a tener noticiero, contra María Amparo Casar, contra Héctor Aguilar Camín, efectivamente, contra los críticos, los que no son críticos, pues no. Pero contra muchos críticos fuertes sí ha habido claramente una expulsión de los espacios de comentarios y demás. Y en algunos casos personales adjetivados de parte del presidente, pues claro que sí ha habido una persecución y eso, perdón, pero antes había, por supuesto que había, ¿no? Por supuesto que se cortaban a unos que escribían en el periódico y los cortaban y los echaban, porque los periódicos pues viven en buena medida de la publicidad
de la publicidad oficial y de la publicidad privada, que sigue en buena medida lo que pasa con la publicidad oficial, porque también los privados dicen, pues si el gobierno está rechazando este medio, pues nosotros también. Entonces no es una, o sea, no es, ¿qué le voy a decir? No es simplemente hablar mal de ciertas personas o de líderes o activistas, o hablar mal de Mexicanos Primero, porque es una asociación que ha criticado la política educativa de López Obrador, y entonces va contra las personas que los dirigen, que los encabezan. Es decir, sí hay una cuestión de nombre, de identificar con nombre, cosa que antes no se identificaba, simplemente se actuaba, ¿no? Bueno, pero no queremos regresar a la época del PRI, no queremos, claro que no, pues si lo que habíamos abierto eran espacios de diferentes puntos de vista, y eso es lo que yo creo que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, pues sí, y lo que pasa cuando hay una fuerza que arrastra, pues es que va atrayendo a los demás y va dejando, sí, pues que pues los partidos se van a ir acomodando a ver quién se va al morenismo, pues sí, ahí está el poder, ahí están los cargos, ahí está, pues sí, así pasaba con el PRI, ¿no? Por eso López Obrador viene del PRI, muchos del morenismo vienen del PRI, pues sí, pues claro que sí, por fortuna Claudia Sheinbaum no viene del PRI, ¿no? Ella sí que solamente viene de la izquierda, ¿no? Morenizada, pero de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que hay que hacer es pues, lo que cada quien le toca dentro de su propio espacio, ¿no? Con sus propias formas de ver las cosas. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, ¿qué va a pasar con la democracia? Pues lo que los ciudadanos decidamos, ¿no? Es decir, ya nos cruzamos de brazo y si no, pero yo creo que como efectivamente, como decía usted, la parte económica va a ser una parte clave, ¿no? Bueno, hay quienes dicen, pues el mercado va a ser la gran contención frente al gobierno, o los Estados Unidos, pues quién sabe, ¿no? Digo, sí, claro que sí, pues el mercado, imagínense lo que pasó justamente a partir de la reforma al Poder Judicial, en donde el embajador norteamericano dijo, oiga, pues esto está dando inseguridad, no sabemos cómo van a ser los juicios, o sea, los juicios en materia económica, ¿no? Porque pues va a haber un cambio y quién sabe quién va a llegar, y mejor si no saben y mejor si son recién egresados de la facultad. Bueno, pues no es lo mejor, eso genera incertidumbre. Entonces hay cuestiones económicas, ¿no? ¿Qué va a pasar con las promesas del nearshoring y todas esas cosas? Pues sabemos que hay ahí elementos que pueden hacer que haya una cierta moderación en la parte, digamos, no solamente discursiva, sino en la parte de políticas concretas, ¿no? Entonces, yo creo que hay espacios. La sociedad hoy es una sociedad mucho más crítica, es una sociedad más plural, más diversa, es una sociedad mucho mejor informada, ¿no? Será por redes sociales y por lo que quieran, pero la información fluye, hay muchas mentiras, pero también hay formas mediante las cuales sí, efectivamente uno tiene información a la mano, y esto puede ir efectivamente haciendo que se pueda reaccionar de manera más rápida y no necesitemos otros 40 años para reconstruir un régimen democrático. Entonces, yo sí creo que los jóvenes ahora quizá no están como cuando yo era joven, que estábamos empeñados en que hubiera democracia y que se saliera el PRI de Los Pinos. Pues ahora no, los jóvenes no están empeñados en que se salga Morena de Los Pinos no, de Palacio Nacional, pero sí, no están en eso, están en otras cosas. Por eso yo digo que la refundación democrática tiene que ver con los temas que son importantes ahora para la población, porque en esos temas está justamente la reivindicación de los derechos, ¿no? Es decir, el derecho al medio ambiente limpio, del derecho a que sepamos qué pasa con los desaparecidos, ¿no? Estas cosas, lo de las mujeres, que ha sido el movimiento más potente del siglo XXI, y que pues, tenemos muchísima deuda sobre eso, ¿no? Entonces creo que las agendas cambian, pero si nosotros tomamos agendas que interesen a los jóvenes, que interesen a las mujeres, que nos interesen, pues ahí puede estar
digamos, el recuperar espacios de libertad, espacios de derechos y espacios de pluralidad, porque pues no todos tenemos que ser morenistas, pues no, ¿por qué? ¿No? Digamos, como en el pasado no todos eran priistas, pero pues los que no eran priistas estaban ahí arrinconados y fueron saliendo poco a poco, claro, a partir del desprestigio del PRI. No vamos a esperar al desprestigio de Morena, antes de que se desprestigie Morena, hay que salir a recuperar espacios pues que la verdad es que yo sí conocí el régimen del PRI y el régimen en donde uno no podía salir a manifestarse o siempre salíamos con miedo de que hubiera represión, etcétera. Bueno, pues fuimos ganando una posibilidad de salir y gritar y protestar, ¿no? Entonces, pues esas son cosas importantes, ¿no? Digamos, en el desarrollo y en la educación cívica de los jóvenes. Entonces, yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Entonces, y pues cada quien en su espacio, ¿no? Los que somos académicos en la academia. Yo debo decir que yo trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas, que siempre fue una facultad fuertemente politizada y ahora está en un nivel de desmovilización total. Dice uno cosas así fuertes. No pasa nada. Hay una especie de conformidad con el asunto, con el estado de cosas, pero tiene que ver quizá con que ya las universidades no están ofreciendo las salidas, digamos, al mercado laboral como las ofrecían hace 20 o 30 años, ¿no? Sino que pasar por la universidad, incluso pasar por un doctorado, no quiere decir que vas a encontrar un trabajo acorde. Sí, pues lo que encontramos es gente siempre pues que está sobrecapacitada para los trabajos, porque sí tiene oportunidad de educación, pero no encuentran trabajo. Entonces, pues ahí son otras las cosas que están interesando y que están moviendo a los jóvenes, ¿no? Pues que están muy metidos en formas de comunicación más fáciles y más, ¿no? Entonces tenemos unos retos ahí muy fuertes, ¿no? De qué hacer con formas de comunicación como pues todo lo de la inteligencia artificial, todo eso, qué pasa y qué efectos tiene la inteligencia artificial para la democracia, ¿no? Pues yo creo que puede tener efectos muy benéficos, ¿no? Pero claro, si se sabe cómo se utiliza, ¿no? Y se toman si se puede aprovechar el conocimiento que uno obtiene, digamos, ¿no? La información que uno obtiene por inteligencia artificial sin caer, digamos, en cuestiones que no sean comprobables, que no sean verificables, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí hay retos, pero pues la academia tiene una responsabilidad fuerte, ¿no? Porque puede ser muy didáctica, ¿no? Muy pedagógica bueno, yo creo que la prensa tiene otra muy fuerte, ¿no? Y la prensa de distintos colores, ¿no? Sí, toda, para abrir el debate. Lo que se nos ha cerrado mucho es la conversación pública. Pues yo nada más puedo hablar con los que piensan como yo, porque con los otros, nos ponemos porque hemos perdido la posibilidad de intercambiar distintas posiciones, ¿no? Porque no hay un reconocimiento de lo que no es igual a uno, ¿no? Pero hasta en familia les pasa eso, ¿no? Pues eso yo creo que sí se puede recuperar. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No contesté. Gracias. Pues creo que ha sido una reunión muy rica, nos llevamos con muchos temas para reflexionar y creo que también con motivos para seguir pensando en estos asuntos y probablemente tomar acciones lo que consideremos que proceda, ¿no? Y les agradezco mucho su paciencia y gracias, porque buenas noches a todos. Con esto concluimos.